Buenos días, les habla la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde. Vamos a trabajar lo que es el manejo pedagógico de Socrative. Bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué estamos trabajando este bloque temático? Porque resulta que a lo largo del desarrollo de la asignatura de informática, en cada desarrollo de la unidad temática, nosotros vamos a hacer una evaluación de corte formativo y esta evaluación se va a llevar a cabo a través de la herramienta Socrative. Bien, las unidades temáticas que nosotros vamos a desarrollar son tres. La primera unidad temática tiene que ver con el entorno e interfaz gráfica de Socrative y lo que es la creación del aula como tal. La segunda unidad temática es evaluación en Socrative. Y la tercera unidad temática son utilidades en Socrative y otras herramientas de evaluación. Bien, en este primer bloque temático nosotros vamos a considerar la definición, características, ventajas y desventajas, la creación del aula, que corresponde ya a la cuenta del profesor, configurar la cuenta, cambiar el nombre del aula, los dispositivos móviles en la educación, lo que son todas sus potencialidades, usos, aplicaciones y las metodologías de enseñanza que nosotros podemos incorporar con Socrative. Partiendo de lo que es la definición, las características, ventajas y desventajas, debemos considerar tres elementos puntuales. Primero que nada, el MCQ, que es Multiple Choice Question, que son múltiples opciones de respuesta. Tenemos el Team-Based Learning, que es el trabajo en equipo, y tenemos el Peer Learning, que es el aprendizaje entre pares. Socrative es una herramienta perfecta cuando el maestro quiere hacer un quiz, un examen, ¿sí? Una evaluación rápida, y cuando quiere tomar una decisión democrática, o sea, quiere llevarlo así como un tipo de encuesta. Se pueden realizar preguntas de opción múltiple, respuestas cortas, verdadero y falso, inclusive se pueden hacer equipos y carreras como una competencia interna para ver qué equipo es el que está puntuando con respecto a una respuesta. Las ventajas que me ofrece esta herramienta Socrative. Bueno, primero que nada es una multiplataforma porque puede ser usada en diferentes dispositivos, tanto en teléfonos móviles inteligentes como en las tablets, en portátiles, e incluso maneja una interfaz tanto para el profesor como una interfaz para el estudiante. Nosotros podemos accesar a esta aplicación online a través de Socrative, la página de Socrative, por favor, y también lo puedo hacer a través de la descarga de la app Teacher y la app Student. También es una interfaz fácil de usar para hacer los quiz y para contestar los quiz. Es bastante amena, agradable, e incluso es muy sencilla y maneja múltiples idiomas, total que yo puedo trabajarlo incluso en español. Ay, disculpen. Es muy atractivo para el estudiante. Fácil pasar lo que son los datos sobre las calificaciones, se realizan informes o reportes de cada una de esas evaluaciones y tú los puedes descargar en diferentes formatos. Lo puedes hacer en una hoja de cálculo, lo puedes hacer por formato PDF, es rápida agregación y visualización de resultados y pues la clase se vuelve muy dinámica e interactiva. Dentro de las ventajas que he podido observar a través de lo que es la experiencia con la implementación de Socrative como herramienta de evaluación a través de lo que es la telefonía móvil, se consiguió primero que no se puede aplicar igual en todos los niveles. Se ve que no todos tienen acceso a esta tecnología. Aunque hoy en día el estudiante tiene a su disposición lo que es un dispositivo móvil inteligente, pues varios estudiantes de repente carecen de lo que es el uso de datos móviles por el momento y por lo tanto eso necesita o amerita que haya conexión a internet. También amerita pues la versión premium para tener acceso a múltiples aulas, generar muchas gráficas y otras utilidades adicionales. La capacidad máxima de alumnos por cada actividad es de 50 estudiantes. No permite aplicar más de un examen simultáneamente. Cuando una actividad está abierta, hasta que ustedes no finalicen la actividad, no pueden programar la siguiente. Bueno, en la creación de la cuenta del profesor, primero que nada, ustedes si lo van a hacer online, tienen que dirigirse a la dirección electrónica, a la URL https://www.socrative.com. Cuando les cargue lo que es la interfaz gráfica, que es la que tenemos aquí en pantalla, ustedes van a tener aquí a Student Login o Teacher Login. Dependiendo del rol que usted va a ejecutar, usted simplemente ingresa. En el caso del profesor, nosotros hacemos Client Teacher Login y ahí pues le va a aparecer una interfaz gráfica con una serie de elementos o campos que usted debe incorporar para crear su cuenta de usuario. Debe proporcionar el nombre, el apellido, el email, confirmar o volver a confirmar el email, el password que usted va a utilizar en esa cuenta de usuario, confirmar ese password y por supuesto darle next.
ese sería un primer paso de lo que es la creación de la cuenta en esta aplicación. Bien, una vez que usted crea su cuenta, es necesario que ingrese a su correo electrónico que usted proporcionó para la creación de esa cuenta y active la cuenta. Una vez que usted activa la cuenta, pues automáticamente tiene acceso a lo que es la interfaz gráfica. Fíjense que en la interfaz gráfica aparecerá el nombre de usuario que proporcionó, aparecerá aquí lo que es la página de inicio, los quiz, las aulas, los reportes y los resultados que se vayan generando. Bien. Ok, este es el menú, como les decía. Bien, en este tipo de herramientas Socrative es necesario trabajar con los dispositivos móviles, pero ya específicamente en el campo de la educación. O sea, el aprendizaje móvil, que también es llamado Air Learning, basado en un método moderno, con lo que es el uso de instrumentos móviles, ordenadores, portátiles, tablets, lectores MP3, teléfonos inteligentes, smartphones, teléfonos móviles, etcétera. O sea, todo dispositivo que usted tenga en la mano, pero que permita una conectividad inalámbrica. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que interrelacionar tres elementos: el dispositivo con el estudiante y con el entorno del espacio social. Este dispositivo, debemos considerar lo que es la usabilidad del dispositivo por parte de ese estudiante. Debemos tener también lo que es la tecnología social que yo puedo trabajar con el dispositivo, y también ver de qué modo el estudiante interacciona en la parte social con el aprendizaje, ¿sí? Es necesario que usted logre favorecer el aprendizaje colaborativo y el establecimiento de todas esas comunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como profesores somos usuarios de esta aplicación, diseñamos una herramienta de evaluación, en este caso formativa. Esta herramienta puede estar a disposición de una comunidad virtual que puede accesar a ella y utilizar ese quiz. También es necesario que el estudiante desarrolle ciertas habilidades cognitivas en un contexto, de acuerdo a los conocimientos previos, a una motivación hacia ese estudiante, o sea, hacia adquirir el aprendizaje. Y por supuesto, el dispositivo obviamente tiene que tener ciertas características y funciones de un dispositivo móvil, y sobre todo tener la accesibilidad a lo que es la conectividad a través de internet. Bien, el e-learning, nosotros tenemos tres autores que lo definen, y bueno, yo quise considerar a Kischut. En el 2003, él dice que es la evolución del aprendizaje electrónico como una tendencia de producto de la programación de los sistemas de comunicación actuales. Está Quinn, que dice que es la intersección entre computación móvil y aprendizaje electrónico. O sea, eso me pareció fascinante, esa intersección entre los dos, y con una accesibilidad a los recursos para darle soporte a ese aprendizaje efectivo. Y Chen, Chu, Xian, ellos hablan de que el e-learning se presenta como un apoyo a los procesos educativos de carácter móvil, pues que necesitan de alta interactividad en el proceso de aprendizaje, con integración de contenidos y ubicuidad en actividades de aprendizaje. Bien, pero ¿cuáles son esas potencialidades de que yo pueda utilizar lo que es el learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Primero que nada, que motiva a los estudiantes. O sea, un estudiante que está inmerso en el aula y que tú le prohíbes el uso de un teléfono móvil o de una tablet, de un ordenador, y que incluso tú estás dando tu clase y el estudiante quiere interactuar a nivel social, quiere trabajar en la red, y tú le prohíbes utilizar ese tipo de formación, o sea, aíslas la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, no va a haber un aprendizaje efectivo, un aprendizaje dinámico, interactivo. El estudiante hoy en día es un ser muy activo, ya dejó de ser pasivo, ya nuestras clases no pueden estar bajo un modelo tradicionalista, por lo tanto es necesario buscar mantener la motivación de los alumnos. Tenemos que multiplicar las posibilidades de creación, que el estudiante sea imaginativo, que el estudiante pueda desarrollar ciertas habilidades y competencias tecnológicas. También tenemos que extender las oportunidades de aprendizaje, darle otras opciones, un abanico de opciones al estudiante que sepa que tiene a su disposición para que pueda utilizar adecuadamente herramientas de formación e incluso herramientas de evaluación, como en este caso de Socrative, y fomentar por supuesto la interacción y la comunicación. Es vital que haya esa interacción social en el proceso de formación y sobre todo de evaluación. El modelo educativo basado en el uso de dispositivos móviles, que se ha desarrollado durante muchos años, ha estado sustentado en diferentes modelos de aprendizaje. En este caso me gusta muchísimo Shepard. En el 2001 él define tres usos del mobile learning, and learning. El primero de ellos es como ayuda en la fase preparatoria, o sea, antes del aprendizaje.
utilizando los diagnósticos, al tomar en cuenta que se puede crear evaluación de diagnóstico y de esta manera pues conocer lo que es el estado inicial del alumno, ver cuál es el terreno que nosotros estamos pisando como profesores, cuáles son esos aprendizajes que ya vienen adquiridos por el estudiante, el conocimiento previo que él tiene, el campo experiencial sobre el cual está ubicado. Entonces, ya una vez que uno tiene claro esa fase de diagnóstico, pues también sigue el segundo, que lo define como un método de apoyo al estudiante. O sea, en diferentes niveles del sistema educativo, como preparación para los exámenes y para repasar ciertos contenidos. O sea, esto es que es un dispositivo que permite tener como un repositorio de información. Y un tercero que lo define como una práctica del aprendizaje como aplicación de problemas al mundo real. Bien, existen diversas aplicaciones en el ámbito de la educación y sobre todo en el aspecto de la evaluación educativa y específicamente a través de la incorporación de esta metodología en Learning. En este caso estamos trabajando lo que es Socrative en ambas plataformas, tanto del Teacher como del Student. Tenemos otra muy particular que es el Kahoot, que también es bastante interesante porque se trabaja a través de imágenes, y tenemos el Flickr, que se trabaja a través del código QR. ¿Okay? Las metodologías de enseñanza con Socrative, bueno, mira, son variadas. Nosotros tenemos que considerar el peer learning, el flipped classroom, el team-based learning. O sea, son diferentes metodologías que convergen y que emergen de acuerdo a la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. La segunda unidad temática tiene que ver propiamente ya evaluación en Socrative. ¿Cuáles son los tipos de evaluación que pueden desarrollarse o se pueden manejar a través de esta aplicación? Los tipos de cuestionario, el speech race, el quiz, el exit ticket, cuáles son los elementos de un cuestionario, o sea, los tipos de preguntas, las formas de respuesta que yo puedo trabajar, la administración de los cuestionarios, o sea, cómo yo puedo gestionar esos cuestionarios como tal y manejar las calificaciones de estudiantes, el uso didáctico de los cuestionarios. Bien, cuando nosotros hablamos de inicialmente ingresar a lo que es la plataforma desde el punto de vista del profesor, e incluso tenemos una pantalla inicial que le llaman lanzamiento, tenemos tres tipos de evaluaciones, que era la que les hablaba hace rato, el speech race, que es el quiz, y el exit ticket, que en este caso son la nave espacial de juego, el examen y la encuesta final. ¿Okay? Y aparte de eso tenemos ya como una evaluación de cierre, que sería el tipo test, una pregunta verdadero y falso o una pregunta de respuesta corta como tal. Bien. Ahora, ¿cómo se da esa administración de cuestionarios o ese manejo de calificaciones? Bueno, nosotros primeramente, si lo descargamos como una hoja de cálculo, él nos va a proporcionar información tanto del nombre del estudiante, si tú se lo solicitas al momento de elaborar el quiz, porque cuando nosotros diseñamos el quiz se nos activan ciertas opciones, y una de esas opciones está que se le pide al estudiante que proporcione su nombre. Entonces ahí aparecería el nombre del estudiante, el identificador del estudiante, el record score obtenido del estudiante, el número de respuestas correctas que tuvo, y cada una de las preguntas que se desarrollaron en ese quiz, las que ellos marcaron, e incluso hace una diferenciación del color entre las que están verdaderas y las que están falsas. Y con eso ya tenemos un aproximado estadístico de cómo fue el proceso. Incluso lo podemos tener en vivo. A medida que van resolviendo las prácticas, en este caso la evaluación, nosotros como profesores podemos visualizar esa planilla y vamos viendo en vivo cómo ha sido el proceso de respuesta de cada estudiante. Ok, el uso didáctico de los cuestionarios de Socrative. Bueno, esto es muy importante. Yo me ciño por una clasificación que propone Naismith en el 2004, que brinda un marco de referencia de la teoría del aprendizaje para cada tipo de aplicación. Entonces, él plantea que se puede trabajar conductual, donde las aplicaciones, o sea, el autor plantea eso, donde las aplicaciones de Earned Learning se fundamentan en la representación de problemas, donde la solución está dirigida por los elementos que contribuyen al valor de la solución a través de la presentación de material vía móvil, en donde se guía al estudiante a una posible solución. O sea, y aparte de eso, pues permite que haya una retroalimentación. Nosotros, cuando estamos en pleno desarrollo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje e incorporamos una evaluación formativa a través de Socrative y lanzamos un quiz para que los estudiantes en un tiempo le respondan, en ese quiz estamos, si lo hacemos por decir algo por carrera, estamos llevando al estudiante a que busque una posible solución y que busque cuál es la respuesta correcta, y lo puede hacer incluso con ese aprendizaje entre pares. ¿Por qué? Porque entre todos se ponen de acuerdo de cuál sería, o sea, cuál es esa respuesta que nos puede conducir a la que es verdad, a la que es cierta, con la que nosotros podemos acertar en esa resolución.
Constructivista porque el alumno construye su propio conocimiento sobre nuevas ideas y conocimientos previos. O sea, las aplicaciones móviles deben aprovechar esquemas de virtualización de todos sus contextos y brindar, por supuesto, herramientas que permitan administrar ese conocimiento. Pero esa administración de conocimiento debe tener un problema que es relevante para ese estudiante. O sea, nosotros, la idea de esto es que el estudiante se muestre motivado en el desarrollo de la clase, que sea interactiva la clase, que motive al estudiante a mantenerse activo, participativo. ¿Para qué? Para que en el momento el profesor diga voy a lanzar el quiz, él automáticamente activa el quiz, el estudiante responde, se obtiene de una vez la respuesta y se ve cómo va ese proceso, si de verdad se está haciendo esa adquisición del conocimiento. Situacional porque tiene mucha semejanza con el constructivista, varían principalmente en lo que son los escenarios presentados al estudiante, o sea, no son simulados sino son reales como tal, un aprendizaje basado en problemas. ¿Okay? Bien, también se puede decir que tiene una aplicación colaborativa porque pues conduce las tecnologías móviles para brindar lo que es el aprendizaje a través de lo que es la interacción social. Es importante que se dé este aprendizaje colaborativo como tal, por medio de un computador, de un dispositivo móvil, de una tablet, etcétera, donde ese aprendizaje venga mediado por ese catedrático, pero que a su vez se esté dando por el estudiante dentro del desarrollo de la clase y también dirigido por sus compañeros. Es informal porque las aplicaciones móviles pueden brindar rutas para adquirir el conocimiento en un esquema muchísimo más libre. E incluso estas son experiencias que se pueden dar fuera del salón de clase. Estas actividades, pues por supuesto que son asistidas por los dispositivos móviles y pues no son de carácter obligatorio porque son evaluaciones de corte formativo. También puede ser asistida, ¿por qué? Porque la tecnología móvil toma un papel primordial en lo que es la coordinación del alumno y los recursos que se le están proporcionando durante el desarrollo de la clase. ¿Okay? Bueno, en la tercera unidad temática, que son utilidades Socrative y otras herramientas de evaluación, que es referido a informes y estadísticas, seguimiento del estudiante, Blended Learning, Flip Classroom y otras herramientas de evaluación y código QR. Bueno, los informes y estadísticas que genera esta aplicación online, primero que nada, en los tipos de informes tenemos obtener informe, que al hacer clic en esa opción a nosotros nos va a descargar un informe detallado, ya sea alumno por alumno, incluso hasta nos descarga el examen en formato digital con las respuestas que marcó cada estudiante, nos descarga la hoja de cálculo donde específicamente se demuestra o se detalla el estudiante, las respuestas que marcó, el porcentaje de acierto, lo que son verdaderas y las que son falsas. La parte de ver gráfica estaría activa siempre y cuando yo tenga una cuenta premium. ¿Qué informes quieres? Bueno, como les dije, les puede dar de Excel, les puede dar un PDF individual a cada uno de los estudiantes y les puede dar un PDF pues, específico por pregunta. ¿Y cómo quieres tu informe? Tiene tres modalidades de descarga. Una lo puedes hacer por email. Te manda el email que tú le proporcionaste a tu cuenta de usuario, te lo manda ya como un archivo .zip o .rap, que es un comprimido. Te lo puedes descargar en el formato que tú lo seleccionas, ya sea XLS o PDF. Y también lo puedes trabajar por Google Drive. Este Google Drive, por supuesto, se activa cuando tú tienes la cuenta premium. Bien, el seguimiento del estudiante. Claro que sí, nosotros tenemos un seguimiento del estudiante con una tabla en vivo. Y en esa tabla en vivo, como les decía hace rato, yo puedo ir viendo el progreso de quiénes son los estudiantes que ya han ido interactuando con este cuestionario o este quiz que está activo y ver pues cómo ha sido el nivel de acierto de cada una de esas preguntas. ¿Ok? Y también pues puedo tener un detalle por grupo e integrante, ¿sí? Como les hablaba hace rato. El Blended Learning y Flip Classroom, bueno, miren, es importante que los docentes sepan que nosotros podemos tener un proceso de colaboración dentro y fuera del aula. Que aparte de eso disponemos un conjunto de recursos telemáticos, informáticos, que nos pueden facilitar lo que es la interacción del estudiante, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que haya un aprendizaje significativo por parte del estudiante. También puede haber un nivel de interacción mayor si yo hago caso de la utilización de ciertas aplicaciones para lo que es la recogida de información y diferenciación, y por supuesto tengo aplicaciones que me permiten pues, la creación de esos recursos. En efecto, nosotros en el Blended Learning tenemos que tener lo que es un aula inteligente, un cuarto de computación, un área de computación y por supuesto el desarrollo de una clase. Es importante que haya esa parte virtual presencial. Por eso es que hablamos de un aprendizaje mixto, un aprendizaje híbrido, donde nosotros tenemos la parte presencial, el apoyo en el aula de clase, pero tenemos una interacción de las herramientas informáticas y telemáticas, tenemos ese proceso de evaluación intrínseco y aparte de eso permitimos que haya ciertas
metodologías emergentes, como el caso del Mobile Learning, donde se esté dando esa potencialidad a la herramienta y se esté fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y se lleve a cabo un proceso de evaluación efectivo. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que yo debo hacer antes de empezar a implementar Socrative como docente en el desarrollo de mi clase? Bueno, primero, antes de irme a la clase, yo tengo que adicionar un test. Yo tengo que crear un test, montar las preguntas, dejarlo ya diseñadito de cuáles son los bloques temáticos que yo voy a evaluar, cuáles son los ítems puntuales que voy a desarrollar, con los tipos de respuesta que yo voy a incorporar, si es respuesta verdadero y falso, si es respuesta corta, si es respuesta de opción múltiple, ¿sí? O si en efecto yo me descargo, porque incluso Socrative tiene la opción de descargarse una plantilla, y en esa plantilla nosotros podemos ir desarrollando el test en formato XLS, y luego lo que hago es, con mi cuenta de usuario Socrative, importarlo. Durante la clase yo puedo aplicar ya sea el examen como tal, o puedo aplicar la nave espacial del juego. El examen, donde es de modo individual, donde cada estudiante empieza a desarrollar su test y tiene su respuesta. Yo puedo decirle que al final del test vea sus aciertos, cómo le fue la evaluación, como también no puede haber ese tipo de información. También puede haber un feedback, una retroalimentación, donde si el estudiante se equivocó, se le dé la respuesta o se le diga un indicativo, una orientación de mira. Recuerda que debes reforzar la unidad temática tal, o una de las características puntuales que debes considerar al momento de es esta. O sea, es como un feedback, una retroalimentación que yo le voy a dar a ese estudiante. Y la nave espacial de juego, donde yo creo esos grupos de competición interna para que los estudiantes por grupo empiecen a dar su respuesta y ver qué grupo es el que va a tener la mayor número de respuestas correctas. También tengo lo que es el test, el de verdad y falso, respuesta corta. Todo eso se puede dar durante la clase. Después de la clase, yo puedo obtener los informes, que eso es vital para mí, porque yo voy a llevar un registro de mis estudiantes durante el desarrollo de mis clases presenciales. Y al final de la clase, por supuesto, hago una encuesta final donde yo miro el nivel de satisfacción de los estudiantes en cuanto al desarrollo de la clase. Veo hasta qué punto el estudiante se sintió motivado, sintió que realmente se dio ese proceso de adquisición de conocimiento. Y por supuesto le hago una pregunta de cierre, una pregunta final, para ver si específicamente el estudiante entendió y adquirió el conocimiento. Y todo esto finalmente desemboca en el informe final. En pocas palabras, incrementa el grado de motivación e interacción y fomenta lo que es la participación del estudiante en el aula. El manejo de estas aplicaciones es muy simple, intuitivo, amigable y sobre todo está diseñado para ser manejado por la juventud. La experiencia docente es muy económica porque es una aplicación gratuita, sostenible porque incluso no exige muchos recursos del computador, ni tampoco tiene mucho o ocupa mucho espacio la app en el dispositivo móvil. Es eficiente porque hasta el momento no he tenido ningún tipo de problema y es transferible a otras materias que se puede utilizar en diferentes áreas del saber. Aprovecha las bondades del e-learning, del flipped learning, del peer learning, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué les queda a ustedes como profesores para poder implementar esta herramienta? O sea, ¿qué planteamiento final les hago? O sea, ¿cuál para ustedes sería la mayor ventaja que presenta el uso de Socrative en el ejercicio de su práctica docente? Y para eso los invito a que ingresen a la página de socrative.com, creen su cuenta de usuario, empiecen a realizar su primer test, implementenlo en el desarrollo de su clase y allí sí podrán ver cuál es la mayor ventaja que le pueden sacar a esta aplicación. Muchísimas gracias por su tiempo, eso es todo.